Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este overol o enterito a crochet para bebé. Es muy fácil de realizar y además se teje rápido. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla 3 meses, talla 6 meses y talla 12 meses. Estas instrucciones van apareciendo en su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, van a ver que aquí arriba aparece la instrucción que corresponde a cada una de esas 3 tallas. Y mientras yo voy tejiendo la talla 3 meses. Los materiales que vamos a utilizar son estambre o lana en un grosor número 3 o grosor ligero o también se le llama DK. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora aquí. Lo vamos a tejer con un gancho 4.5 milímetros. Necesitamos también aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Empezamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 12 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí nuestro gancho 4.5 milímetros y ajustamos ese arito que quedó. Y ahora tejemos 14 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 3, 4 y así seguimos hasta tener 14. Lo que vamos a tejer es una de las piernitas del enterito o del overol. Entonces, ya que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Así que contamos 1 y 2. En esta segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en esa cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 3 argollas. Ese es un punto medio alto y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada una de las cadenas que nos quedan. Voy a hacerlo otra vez, damos una lazada, vamos a la siguiente cadena, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas que tenemos en el gancho. Otra vez, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Entonces, así vamos a continuar hasta llegar al final de las cadenas. Me quedan ya 2 cadenas donde tejer, así que voy a hacer esos 2 últimos puntos medios altos. Ahí va uno y el último. Como tejimos 14 cadenas y comenzamos esta primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, nos quedan en total 13 puntos medios altos en esta primera vuelta. Siguiente vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer en el primer punto un punto medio alto, pero lo vamos a hacer tomando las 3 hebras del punto. Esto es, tenemos aquí arriba 2 de las hebras que forman la cabecita del punto, la delantera y la trasera. Y tenemos aquí frente a nosotros esta hebrita de aquí, esta que vemos, que es la tercera hebra o la hebra inferior. Entonces, al tejer el punto medio alto, en lugar de meter el gancho por aquí, tomando las 2 hebras superiores del punto, vamos a tomar las 3. Vamos a pasar el gancho por debajo de esa hebra inferior o de esa tercera hebra. Entonces, damos una lazada, pasamos el gancho por aquí, debajo de esa tercera hebra y tejemos un punto medio alto. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 2 puntos medios altos en ese mismo punto. Así que damos una lazada, continuamos siempre tomando las 3 hebras del punto. Así que pasamos el gancho por aquí, debajo de esa tercera hebra y tejemos el primer punto medio alto. Y ahora en ese mismo punto vamos a tejer otro. Así que volvemos a pasar el gancho por el mismo lugar y tejemos otro punto medio alto. Ahora, vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto. Ya saben, siempre tomando las 3 hebras del punto. Así que ahí está uno. Siguiente punto, lo mismo.
Siguiente punto, paso el gancho por debajo de la hebra inferior, siempre. Y vamos a continuar así hasta que nos queden 2 puntos. Ahí nos vemos. Una vez que les queden 2 puntos, el penúltimo y el último, vamos a hacer otro aumento. Así que en el penúltimo punto vamos a tejer 2 puntos medios altos. Vamos con el primero. Ahí está. Y el segundo punto en ese mismo punto. Acuérdense, estamos haciendo otro aumento. Y ahora en el último punto tejemos un punto medio alto nada más. Lo hacemos igual tomando las 3 hebras del punto. Si tienen problemas para ver dónde está esa hebra inferior, bueno, pues es esta que quede aquí frente a nosotros. Pueden abrir un poquito así su tejido y ahí van a ver ese espacio. Aquí está el cuerpo del punto y aquí está la cabecita con esa tercera hebra aquí. Entonces por ahí vamos a pasar el gancho. Abrimos un poquito, ahí está, y pasamos el gancho por aquí. Y tejemos el último punto medio alto. Como aumentamos un punto aquí al principio y un punto aquí al final, ahora tenemos 15 puntos medios altos. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a aumentar igual que en la vuelta anterior. Así que en el primer punto tejemos un punto medio alto. En el punto que sigue vamos a tejer 2 puntos medios altos en ese mismo punto. Así que paso por aquí el gancho, tejo uno y otro más en ese mismo punto. Y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto, tomando las 3 hebras y nos vemos cuando nos queden 2 puntos. En el penúltimo punto hacemos un aumento, tejemos 2 puntos medios altos, ahí va uno y otro más en el mismo punto. Y ahora en el último punto tejemos solamente un punto medio alto. Al final de esta vuelta, después de aumentar al principio y al final, nos quedan 17 puntos. Siguiente vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer en esta vuelta un punto medio alto en cada punto. Ya no vamos a aumentar. Así que empezamos desde el primer punto, siempre tomando las 3 hebras, ya lo saben. Y vamos a continuar así en cada punto. Aquí voy al siguiente, tejo un punto medio alto, siguiente punto igual, y así entonces continuamos hasta el final. Terminamos esta vuelta. Aquí está ya mi último punto. Así va nuestro tejido y antes de continuar, quiero decirles cuál es el derecho y cuál es el revés del tejido, porque hasta ahora los puntos se ven igual por los dos lados, pero vamos a dejar como lado derecho del tejido este lado donde vemos el derecho de los puntos medios altos que hicimos en la primera vuelta. Entonces, este es el derecho. Y aquí, donde vemos el revés de esos puntos medios altos de la primera vuelta, será el revés. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer, donde tejimos un punto medio alto en cada punto. Vamos a seguirla repitiendo hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 9 centímetros. Digo aproximadamente porque es importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido. Entonces, lo más cerca que podamos estar de esos centímetros. Ya he alcanzado aproximadamente 9 centímetros, que era la distancia que me tocaba a mí, y he terminado en una vuelta por el revés del tejido. Aquí pueden ver el revés de los puntos medios altos de la primera vuelta. Si ustedes también ya alcanzaron la distancia que necesitaban, entonces van a cortar su lana
y vamos a terminar aquí esta piernita. Así que vamos a pasar ese hilo que quedó por la argolla que tenemos en el gancho y jalamos. Y ahora van a tejer una pieza igual a esta. Van a empezar con el mismo número de cadenas y a tejer el mismo número de vueltas, pero no van a cortar el hilo al final, ¿ok? Lo van a dejar ahí porque con él vamos a continuar. Entonces, tejan una pieza igual a esta, pero al final no corten el hilo. Aquí ya tengo una pieza igual a la que había tejido. Si ustedes también, lo que vamos a hacer ahora es tejer una vuelta donde vamos a unir las dos piernitas. Entonces, ahí donde terminaron, vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, estamos tejiendo por el derecho del tejido. Ahí está el derecho de los puntos de la primera vuelta. Y vamos a tejer un punto medio alto en cada punto, comenzando desde el primero. Vamos a tejer así hasta llegar al final. Ahí los veo. Me queda ya solo un punto donde tejer. Voy a hacer el último punto medio alto. Y ahora vamos a tomar la otra pieza. Fíjense muy bien que tengan el derecho del tejido. Ahí está el derecho de los puntos en la primera vuelta. Y vamos a tejer en el primer punto. Vamos a continuar esta vuelta que estamos haciendo. Entonces vamos a ese primer punto que tenemos y tejemos un punto medio alto. Ahí está. Y ya quedaron unidas las dos piezas. Ahora continuamos haciendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar al final. Ya casi termino. Ahí está ahora el último punto. Ya tenemos unidas las piernas y tenemos ahora un total de 34 puntos. Vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos que tenemos ahora. Voy a hacer la siguiente vuelta para que vean que es lo mismo. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto, un punto medio alto. Y así continuamos en cada punto. Nos vemos más adelante. Estoy casi en el centro, así que voy a seguir haciendo estos puntos medios altos. En el último punto de esta pierna lo van a hacer igual Hay que tomar las 3 hebras del punto, así que igual pasen su gancho por aquí abajo. Así. Y ahora continuamos con los otros puntos. Así es como nos queda. Terminamos esta vuelta. Así va el tejido. No se preocupen por este hilito, después lo vamos a esconder entre los puntos. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer. Vamos a seguir tejiendo un punto medio alto en cada punto siempre, hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 13 centímetros y medio. Y es aproximadamente porque es importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 13 centímetros y medio, que ahí están. Y si ustedes también, lo que vamos a hacer ahora es tejer un detalle muy simple en el overol. Acuérdense que ya hemos terminado en una vuelta por el revés del tejido. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Empezamos a tejer en el primer punto y ahí hacemos un punto bajo. Y lo vamos a hacer tomando solo las 2 hebras superiores del punto. Así que ahora sí, metemos por aquí el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que nos quedan. Así que vamos al que sigue, ya saben, metemos el gancho por aquí, tomando las 2 hebras superiores y hacemos un punto bajo. Otra vez, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Entonces vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta.
Me quedan 2 puntos donde tejer. Ahí va el penúltimo y el último. Igual tomamos solamente las 2 hebras superiores del punto, así que lo metemos por aquí al gancho y tejemos ese último punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo puntos bajos, pero los vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto. Así que si ven la cabecita, aquí ven esta V que tiene cada punto. Tenemos una hebra delantera, que es la que está más cerca de nosotros, y una hebra trasera, la que está más lejos, esta. Entonces vamos a tomar solamente esa hebra. Así que empezamos a tejer en el primer punto, tomamos solamente la hebra de atrás y tejemos ahí el primer punto bajo. Igual en el punto que sigue, tomo la hebra de atrás y lo mismo. Siguiente punto, un punto bajo y así continuamos y nos vemos al final de la vuelta. Una vez que lleguemos al último punto, no lo vamos a hacer así. Vamos a tejerlo normal, tomando las 2 hebras de la cabecita del punto. Entonces, así, y hacemos el último punto bajo. De esa manera evitamos que nos quede un agujerito. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a repetir esta vuelta que acabamos de hacer. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás y ya saben, en el último punto lo tomamos normal. Aquí estoy ya en el último punto que tomo completo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer un punto medio alto en cada punto, comenzando desde el primero. Así que ahí voy, un punto medio alto, siguiente punto igual, siguiente y así continuamos hasta el final de la vuelta. Por el derecho del tejido, así es como se ve ese detalle. Ven que es algo muy simple, muy sencillito. Y lo que vamos a hacer ahora es repetir estas últimas 4 vueltas, es decir, una vuelta de puntos bajos, una vuelta de puntos bajos tomando la hebra de atrás, una vuelta de puntos bajos tomando la hebra de atrás y una vuelta de puntos medios altos. Vamos a repetir estas últimas 4 vueltas 2 veces, por favor. Ya he repetido 2 veces esas 4 vueltas. Aquí está una repetición y aquí está la otra repetición. Entonces, si ustedes también ya terminaron, vamos a continuar. Ahora vamos a disminuir puntos, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a disminuir un punto al principio de la vuelta, así que vamos a hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en el primer punto, tomando las 3 hebras como siempre. Lazada y sacamos hebra. Y ahí dejamos ese punto medio alto. Ahora vamos a comenzar otro. Damos una lazada, vamos al siguiente punto, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ahora ya tenemos ahí 2 puntos medios altos sin terminar. Así que vamos a dar una lazada, sacamos todas las argollas para cerrar juntos esos 2 puntos. De esa manera, de 2 puntos hemos hecho solo uno. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto y al final vamos a volver a disminuir. Entonces nos vemos al final de la vuelta. En los 2 últimos puntos vamos a hacer otra disminución igual. Así que damos una lazada, metemos el gancho en el penúltimo punto, lazada, sacamos hebra. Ahí dejamos ese punto en espera. Damos una lazada, ahora vamos al último punto. Metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ya tenemos ahí 2 puntos medios altos sin cerrar, así que ahora damos una lazada y lo cerramos al mismo tiempo. De esa manera hemos quitado un punto al final y un punto al principio. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido.
Y en esta vuelta no vamos a hacer disminución, vamos a tejer un punto medio alto en cada uno de los puntos que tenemos. Así que empezamos en el primero, que es este. Tomamos las 3 hebras del punto y así continuamos en cada uno. Terminamos entonces esta vuelta sin disminuir. Aquí está el último punto. Ahí paso el gancho. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir estas 2 vueltas que acabamos de hacer, es decir, una vuelta donde disminuimos un punto al principio y un punto al final, y una vuelta donde no disminuimos. Estas 2 vueltas las vamos a repetir 3 veces. Ya he repetido estas 2 vueltas 3 veces. Miren, aquí está 1, 2 y 3. Hemos entonces disminuido en total 4 veces de cada lado. Ahora en total tenemos aquí 26 puntos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a hacer un punto bajo en cada punto, tomando las 2 hebras superiores del punto. Así que empezamos desde el primero. Ahí hacemos un punto bajo y continuamos así en cada punto. Terminamos esta vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, vamos a seguir haciendo puntos bajos, pero los vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto, como lo habíamos hecho acá. Entonces, empezamos en el primer punto, tomamos la hebra de atrás, tejemos el primer punto bajo y continuamos así en cada punto. El último punto lo tejemos tomando las 2 hebras superiores del punto, así como lo habíamos hecho. Y vamos a continuar repitiendo esta vuelta, es decir, vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás, a excepción del último punto. Vamos a continuar repitiendo eso hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 31 centímetros. Ya he alcanzado esos 31 centímetros aproximadamente y en este caso no importa si hemos terminado en una vuelta por el derecho o por el revés del tejido, las dos son correctas. Entonces vamos a seguir con lo que nos falta. En la siguiente vuelta vamos a formar los ojales, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido. En el primer punto tejemos un punto bajo tomando la hebra de atrás. En el punto que sigue vamos a hacer un punto bajo, pero tomando las 2 hebras del punto. Ahora tejemos una cadena, saltamos un punto y en el que sigue vamos a hacer otro punto bajo, así tomando las 2 hebras del punto. Ya hemos formado ahí un ojal. Ahora, vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto, pero tomando la hebra de atrás del punto. Así vamos a seguir y nos vemos cuando nos queden 4 puntos aquí en el final. Una vez que les queden 4 puntos en el final, vamos a tejer un punto bajo, tomando las 2 hebras del punto, una cadena, saltamos un punto. En el punto que sigue tejemos otra vez un punto bajo tomando el punto completo y en el último punto por fuerza tenemos que tomar también las 2 hebras del punto. Vamos a tejer ahora la última vuelta, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, vamos a tejer un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. De cada punto, aquí va el que sigue, y en los espacios de cadena, aquí por ejemplo ya llegué al espacio de cadena, ahí vamos a tejer un punto bajo, entonces metemos por ahí el gancho y hacemos un punto bajo. Y continuamos entonces tejiendo un punto bajo tomando la hebra de atrás. Aquí llegué al siguiente espacio de cadena, tejo ahí un punto bajo tomando la hebra de atrás en el punto que sigue y en el último punto tomamos el punto completo.
Corten su estambre, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y esta parte, que es el delantero, ya está. Y ya que tejieron la parte de adelante, van a hacer ahora una igual para la parte de atrás. Todo se teje igual, la única diferencia es que no vamos a formar ojales. Vamos a hacer aquí las vueltas todas iguales, tejiendo un punto bajo, tomando la hebra de atrás. Y no van a cortar el hilo, porque con él vamos a seguir tejiendo aquí uno de los tirantes. Entonces, una vez que tienen el mismo número de vueltas que en la otra parte, van a subir con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer el primer tirante. Lo vamos a hacer con 4 puntos nada más y vamos a utilizar puntos medios altos tomando las 3 hebras del punto. Pero vamos a hacer la primera vuelta, así que en el primer punto tejemos un punto medio alto, en el siguiente punto igual, siguiente punto, hacemos el tercero y el cuarto. Con estos 4 puntos vamos a tejer el tirante. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y entonces vamos a tejer puntos medios altos tomando las 3 hebras del punto, como lo hicimos en el resto del overol. Aquí va el cuarto. Y vamos a continuar así, repitiendo esta vuelta hasta que el tirante alcance un largo aproximado de 21 centímetros. O si ustedes lo quieren hacer más corto o más largo, adelante, no hay ningún problema. Una vez que hayan alcanzado la distancia que necesitaban, entonces corten su lana, la pasan por la argolla del gancho y ya tenemos formado un tirante. Para tejer el segundo tirante, acomódense de manera que vean el revés de la última vuelta de puntos bajos que hayan tejido. Y vamos a contar 4 puntos desde la orilla. Así que aquí tengo el primero, 1, 2, 3 y 4. Ahí vamos a pasar el gancho y agregar una hebra nueva. Así que tomamos nuestro estambre y lo sacamos por ahí. Y hacemos una cadena para asegurar. Tejemos en ese mismo punto donde agregamos el estambre, ahí tejemos el primer punto medio alto. Y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en los siguientes puntos. Tenemos 4 igual que en el otro lado. Y vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos hasta tener el mismo número de vueltas que hicimos en el otro tirante. Ya que tenemos hechas las dos partes, entonces vamos a coser, pero primero vamos a esconder todos los hilitos que nos fueron quedando. Con ayuda de la aguja lanera, van a esconder por el lado del revés del tejido todos esos hilitos que nos quedaron. Los vamos a pasar simplemente entre los puntos y no hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, si tienen algún sobrante, córtenlo. Vamos a hacer ahora las costuras. Vamos a empezar primero por estas de los costados. Yo voy a utilizar punto deslizado para coser, pero cada quien puede utilizar la puntada que más le guste, que más le acomode. Para coser así vamos a acomodar el lado de revés de ambas partes hacia afuera. Entonces yo aquí tengo el lado del revés hacia afuera y aquí también. Y vamos a coser desde el inicio y hasta la última vuelta que tenemos antes de los puntos bajos que hicimos aquí en el final. Uniremos vuelta con vuelta de ambas partes y para estar bien seguros de que vamos cosiendo bien, de que vamos uniendo bien, vamos a fijarnos aquí en la orilla, como tenemos siempre una vuelta que tiene un punto en la orilla y una vuelta que tiene una cadena en la orilla, como aquí. ¿Ven? Aquí tenemos la cadena y aquí está el punto. Y otra vez tenemos una vuelta que tiene un punto en la orilla y una vuelta que tiene una cadena en la orilla. Entonces lo que vamos a hacer es siempre unir
una vuelta que tenga un punto en la orilla con una vuelta en el otro lado que tenga una cadena en la orilla. Y una vuelta que tenga una cadena en la orilla con una vuelta que tenga un punto. Así es como sabremos que vamos uniendo bien y nuestro tejido va parejo. Entonces ahora sí vamos a empezar. Tomamos una hebra nueva y el mismo gancho que estábamos usando y vamos a pasarlo por la primera cadena que tengamos justo en la esquina. Yo aquí la tengo, ahí voy a pasar el gancho y ahora por la otra parte. Buscamos la primera cadena, aquí está. Y vamos a tomar nuestro estambre y lo pasamos por ahí. Y hacemos una cadena. Vamos ahora a la primera vuelta, que es esta que tenemos aquí. Yo aquí tengo un punto en la orilla, entonces busco un espacio por ahí, paso por ahí el gancho y ahora voy a la primera vuelta en la otra parte. Aquí está, ¿ven? Aquí está ese punto medio alto y aquí está la cadena de subida. Entonces voy a buscar un espacio aquí entre uno y otro. Déjenme ver si puedo abrir el tejido. Ahí está. Entonces por ahí voy a pasar el gancho. Tomamos el hilo, lo pasamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado. Vamos a seguir así. Vamos a la siguiente vuelta. Aquí tengo una cadena de subida en la orilla, entonces busco un espacio. Por ahí paso el gancho y ahora en el otro lado vamos a la vuelta que sigue, que tiene un punto en la orilla. Así que ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Siguiente vuelta, aquí veo un punto en la orilla. Ahora voy a la vuelta que sigue en el otro lado donde tengo una cadena. Busco un espacio. No se deja abrir, ahí para que lo vean. Y por ahí paso el gancho. Siguiente vuelta, en este lado tengo una cadena y por acá tengo un punto. ¿Ven que es muy rápido coser así? Tengo un punto aquí y una cadena de subida acá. Entonces así vamos a continuar uniendo hasta llegar a la última vuelta que tenemos antes de los puntos bajos del final. Todo es igual, incluso aquí en la parte donde tejimos los puntos bajos, la estructura de la orilla es la misma. Tenemos un punto en la orilla como este que tengo aquí, ¿ven? Aquí están las dos patitas del punto y tenemos vueltas donde tenemos una cadena en la orilla como en esta. Aquí está la cadena y aquí está el punto. Entonces es lo mismo. En la parte donde tienen las disminuciones es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, tengo un punto en la orilla y tengo esa disminución. Meto el gancho aquí, busquen un espacio y en el otro lado, vean, aquí está la cadena en la orilla, entonces igual busquen un espacio y por ahí pasen su gancho. Ahora voy a la vuelta que sigue, aquí y aquí. Aquí está, tengo un punto en la orilla, ahí está la disminución, paso por aquí el gancho y ahora en el otro lado. Esta es la última vuelta donde voy a coser, así que paso por ahí el gancho y por aquí. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y este hilito hay que esconderlo por el revés del tejido y van a coser igual el otro lado. Para coser el lado interior de las piernas es lo mismo, van a empezar igual y van a unir cada vuelta igual que lo hicieron en la parte de afuera y una vez que lleguen aquí a la última vuelta hay que girar y continuar por la otra piernita. Entonces aquí por ejemplo voy a hacer un punto en la última vuelta que tengo y ahora voy a empezar en el otro lado. Voy a la primera vuelta y así continúo.
Y en el final, yo aquí tengo la última vuelta. Voy a pasar por aquí y por aquí. También vamos a hacer un punto deslizado en la cadena de inicio. Entonces, busquen la cadena de inicio que tengan justo en la esquina, en las dos partes. Aquí está la otra. Corten su lana, la pasan por la argolla del gancho. Los hilitos que quedaron al inicio de las costuras, yo les recomiendo que primero lo rematen. Así que hacemos un nudito. Y luego ya pueden esconderlos por el revés del tejido igual que los demás. Ya que tenemos cosido todo el overol, lo voy a poner así para que se vea. Ahí tenemos las costuras, quedan muy parejas, muy bien terminadas, igual en la parte de adentro de las piernitas. Entonces, ya que tenemos todo cosido, lo que vamos a hacer es un pequeño detalle aquí en las piernitas. Con el overol al derecho vamos a colocar el delantero frente a nosotros y vamos a girarlo. Tenemos una de las piernitas frente a nosotros. Bueno, vamos a empezar aquí atrás. Tenemos que ver la cara interna de la piernita. Entonces vamos a empezar aquí, en alguna cadena que tengan cerca del centro en esa piernita. Entonces, en esa cadena que eligieron, vamos a agregar una hebra nueva. Pasamos por ahí el gancho, sacamos la lana y hacemos una cadena para asegurar. Y vamos tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido. Vamos a hacer un punto bajo en esa misma cadena donde aseguramos nuestra lana. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de esas cadenas de inicio, así a todo alrededor. Así que vamos a la cadena que sigue. Tejemos un punto bajo. Siguiente cadena, igual. Y así entonces vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Me quedan 2 cadenas donde trabajar. Voy a hacer esos últimos 2 puntos bajos. Aquí está la última. Y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a dar vuelta al tejido. Así. Ahora vemos el revés de esos puntos bajos que acabamos de tejer. Vamos a hacer otra vuelta de puntos bajos, pero tomando solamente la hebra de atrás del punto. Empezamos a tejer desde el primer punto, que es este que tenemos aquí, el que está pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Entonces, giren un poquito, tomen la hebra de atrás y tejan ahí el primer punto bajo. Y así continúan en cada punto. Vamos a dar toda la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta. Este que tenemos aquí es el último punto. Aquí, en el punto donde vemos que parte la cadena de subida, ahí ya no vamos a tejer, entonces nuestra vuelta termina aquí. Así que voy a hacer ese último punto. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, volvemos a dar vuelta al tejido, ahora vemos la cara interna de la piernita y vamos a hacer una última vuelta de puntos bajos tomando la hebra de atrás. Empezamos igual en el primer punto, el que está pegado a la cadena, tomamos la hebra de atrás y así continuamos en cada punto. Tejemos en el último punto, que es este. Aquí ya no tejemos porque aquí hemos comenzado la vuelta. Entonces ahí hacemos el último punto bajo y unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y hay que esconder este hilito por el revés del tejido y van a hacer lo mismo en la otra piernita.
Una vez que hayan cosido los botones a la altura que los necesitan, entonces ya está terminado este overol o enterito. Espero que les haya gustado el tutorial, ya vieron que fue muy fácil de realizar. Si les gustó, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y también a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.